Ahí comenzó el Troll Lalo. Sí, ahí Ahora sí. Marc que llegó. Estamos Estábamos esperando Lalo. esperando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¡Oh, Lalo! El ¿Me Lalo. escuchan? Hola, hola. Sí, ¿Me ¿dónde está ahí? escuchan? ¿En la Sí, cocina? Voy a está ahí voy a escuchar. cocinando. Sí, Ya, listo, qué bueno. Pucha, ojalá estuviera ahí aquí, de re bueno cocinero. Ya, pues, oye, voy a empezar con la teoría de las vanguardias. Miren, yo como que pasé revista a todo y igual tengo que nivelar, pues, o sea, de alguna manera sé que tengo alumnos que ya tienen el pregrado en lenguaje y comunicación y otros no, que no saben nada de estos movimientos de vanguardia. Pero yo la verdad, preferí pasar teoría de la vanguardia, que es lo que a mí me hubiera gustado recibir. No los Teoría. movimientos vanguardistas solamente, porque eso, los movimientos vanguardistas, lo voy a mandar a que investigue cada uno, unos 2 o 3, y podamos comentarlo entre nosotros. O sea, los manifiestos y esas cosas, cada uno lo puede ver por internet. Pero esta parte de la teoría de la vanguardia, yo creo que es más difícil porque es haber leído algunos libros, haberlos sistematizado, haber hecho las reflexiones y todo. Entonces voy a pasar unos conceptos que están detrás para que puedan funcionar las vanguardias. Claro. Lo primero que ya empecé digamos, esta investigación más fuerte para el taller que hice de neovanguardias, ¿no? A la Escuela de Bellas Artes de Mario Urtiaga en Perú. Entonces, me gustaría que en algún momento pudieran revisar eso, yo se los puedo mandar, igual están las redes, pero se los puedo hacer llegar. Esos son las neovanguardias. Entonces, esta investigación, lo primero que hay que tomar en cuenta, yo creo que es súper importante y que algo que me di cuenta también conversando con ellos, tomar a Walter Benjamin. Como sea, hay que verlo, ¿no? Pero es interesante porque como que todos hablan de él, pero yo intenté sintetizar lo principal de Walter Benjamin. Voy a decir más o menos sus libros como para que lo vayan buscando, pero después yo puedo mandar mis apuntes. Voy a trabajar con la pequeña historia de la fotografía, que es de 1931, el arte en la era obviamente de la reproductibilidad técnica, que es del 36, y me parece súper importante de Benjamin establecer ciertas cosas. Una de las cosas importantes que después del formalismo ruso, del tema de la autonomía, de todo lo que trabajamos ahí, tenemos que retomar ciertas inflexiones, ciertas reflexiones que se hicieron, ¿no? en los 30. ¿No? Si ustedes ven, nosotros quedamos más o menos hasta 1920, es como el tiempo de las vanguardias históricas, ¿no? Con los rusos, pero necesitamos extender esa reflexión. Por lo tanto, si no entiendo los rusos y no entiendo para atrás lo que hemos visto, difícilmente voy a poder, digamos, entender lo que va a pasar, lo que pasa con la vanguardia, ¿no? Con esta vanguardia histórica. Lo importante de Benjamin es lo siguiente: agarra un tema que nosotros lo hemos venido tratando, que es la relación entre el arte y la técnica. Ese es un tema histórico-cultural que va a atravesar todo el arte en el siglo XX-XXI. Sobre todo porque nosotros tenemos saltos tecnológicos después fuertes, ¿no? Entonces, aquí estamos como avisorando el problema quizás que se agudiza del arte y la técnica. Y aquí es muy importante que el tipo va a retomar o va a entender, ya va a dar por sabido, lo que Aristóteles había reflexionado sobre el arte y la técnica, lo que de Heidegger había revisado del arte y la técnica. Por lo tanto, él tiene detrás ya el 19, el 18. El 18 configura filosóficamente la idea del arte. Todos los teóricos dicen eso, ¿no? No es que se desprecie el arte primitivo, entre comillas, porque también eso puede ser sesgado, o el arte del Renacimiento, etcétera, sino que filosóficamente el concepto de arte, el que nos va ahora a interesar, que entramos en el 2021, es
ese que se configuró en el 18, el que nosotros configuramos con la Ilustración. ¿Se acuerdan? Con el tema de todo lo que de alguna forma establece el iluminismo. Entonces, ¿qué pasaba en esta situación? No estaba todavía presionado el arte a lo que iba a estar presionado con dos cosas, la fotografía y el cine. La fotografía, si bien se había empezado en 1838, no era algo que se hubiera masificado como se masificó a principios del siglo XX. Y también el film, el tema del cine, que es algo que también va a cruzar toda la vanguardia rusa, todo el formalismo ruso, como ya lo vimos. Por lo tanto, la fotografía y cine pone en jaque esta reflexión del arte y la técnica. Recuerden que detrás Benjamin tiene a los románticos, ¿no? Él hace su tesis, no sé si es doctoral, pero su tesis en Schiller. Él sabe de los románticos. Estos tipos están construyendo, de alguna manera, ganándose de los románticos ¿en qué? Que los románticos siempre quisieron mucho lo artesanal, la mano, el gesto, y lucharon contra la industrialización. Entonces, él, ¿contra qué está peleando? De alguna forma, Benjamin. Es obvio que está peleando con la estetización del arte, y eso es el nazismo, ¿me entienden? Hay una estetización, ¿no? de los grupos políticos, de la función política que nosotros lo hemos visto, y que eso es el nazismo, y hay una politización del arte, y eso es el comunismo. Tiene las dos cosas, ¿no? Va con la pelea, ¿no? de la cabeza, las dos cosas, y aparte ustedes tienen que entender que va huyendo, y que de hecho se suicida en esa huida de unos 15 años. Benjamin va corriendo, ¿no? Se va corriendo hacia Francia y se mata en la frontera entre España y Francia. Eso es muy importante porque él no puede construir un sistema como le pide Adorno, como le pide la escuela de Frankfurt. Benjamin es la primera escuela de Frankfurt, pero bueno, al final dura de 1892 a 1840, es decir, 48 años lo que dura Martí, ¿me entienden? Pero ahí lo trata de construir todo, y obviamente tiene que producir todas sus cosas de una manera fragmentaria. Y eso es lo que también nosotros tenemos que ver. Sin embargo, él ha sido recuperado porque le pone la piedra en el zapato un poco a la escuela de Frankfurt, porque él dice, chuta, aquí tenemos algo que no hemos reflexionado, que es el tema de la técnica, y tiene una posición al respecto. ¿Qué dice? Dice que el arte ha perdido, ¿no?, su relación aurática, dice, ¿no? Y bueno, se toma con el tema de lo griego, lo hemos visto, pero ha perdido su relación de contemplación, de subjetividad entre el artista y el espectador o el lector o el comprador de arte. Ha perdido esa relación aurática porque estamos en la era de la reproductividad técnica. Y por lo tanto ahí ustedes tienen que entender que toda esa reproducción aleja la original de la copia. ¿Y a Benjamin qué es lo que le molesta en todo esto? ¿O le preocupa? La autenticidad, el concepto de verdad, que es algo que viene también el concepto de verdad desde lo griego, después también lo verá Foucault, ¿no? Lo verá Nietzsche. O sea, el tema de la verdad siempre ha estado en el arte, ¿no? Y del bien. Entonces, atraviesa todo el siglo XX, pero él hace como una campana, Benjamin, al principio ya de este siglo, o sea, del siglo XX, porque dice, bueno, se perdió esta relación aurática, ¿no? Y algunos dicen que puede incluso considerarse como posmoderno, porque estaría apoyando esta era de la reproductividad técnica, y obviamente eso es vanguardia, o sea, sin técnica no hay vanguardias. Es definitivo. ¿Por qué? Porque las vanguardias tienen que echar mano a la fotografía, tienen que echar mano al movimiento que genera el cine, a la reflexión, ¿no? Y por eso se genera también el collage, etcétera, las instalaciones. Hay una dialéctica
entre lo que inventa el artista y también la producción social o los nodos así, los nudos históricos culturales que está atravesando el mundo. Y entonces Benjamin viaja a Moscú y se da cuenta de que el comunismo lo que está produciendo es otro tipo de autoritarismo. Y lamentablemente no tiene tiempo. Entonces genera esta campana, ¿no? Y después de alguna manera define ciertos temas que se van a ir repitiendo en el siglo XX y en el XXI. Entonces el tema de la fotografía es fundamental, y ahí todos sabemos que está Susan Sontag, Roland Barthes, Fontcuberta, que quizás es lo que a lo mejor no conocen, pero es del 2010, español, y El beso de Judas se llama el libro de Fontcuberta. De Roland Barthes, la cámara lúcida, ¿no? Y de Susan Sontag tenemos sobre la fotografía. Entonces lo que puede hacer Benjamin es solamente una pequeña historia de la fotografía. Eso yo creo que hay que revisar, ¿ya? Porque además del 31, entonces se adelanta. Estoy hablando un poco de los conceptos del arte de la era de la productividad técnica, pero en el fondo en la pequeña historia de la fotografía repite los mismos, digamos, términos de lo que haya dicho de la fotografía. Y entonces, yo creo que revisando todo lo de Benjamin, no se ve que él esté apoyando esta era. Yo creo que es ambigua, creo que ve la técnica como una posibilidad, pero también como una opresión. Y eso es muy importante porque yo creo que todos los que nos dedicamos a la cultura, en algún momento sabemos lo que dice Benjamin, que todo documento de cultura es a la vez de barbarie. ¿Por qué? Porque la cultura y el arte y la literatura son creadas por una clase burguesa en donde ella misma establece una autocrítica. Lo veíamos, por ejemplo, con el simbolismo francés, lo vemos como a finales del XIX, cuando se genera toda esta autocrítica del romanticismo también a la revolución industrial. Entonces, este es otro golpe o otra autocrítica de alguna manera que viene desde el mismo arte, desde los mismos teóricos, pero están escindidos, ¿no? Están encendidos. Y aquí tienen un problema, porque tienen el gran problema que necesitan sacar el sujeto histórico de la clase burguesa y poder poner al proletariado ahí, porque estos tipos siguen líneas marxistas, pues, y están influenciados, son judíos, es una élite judíos de izquierda, influenciados por el marxismo, y como buena escuela de Frankfurt, algunos, como lo vimos con Benjamin, vienen huyendo del nazismo y se plantean la pregunta que todos nos hubiéramos planteado si hubiéramos nacido, por ejemplo, en plena dictadura, o todos nos planteáramos frente al tema de la concertación. O sea, ¿por qué aquí no hay una revuelta? ¿Por qué llegó el fascismo? ¿Por qué se llevó adelante este tipo de totalitarismo y no otra cosa? Entonces los tipos están compelidos por la urgencia, ¿no? A tal punto que van, yo diría que deconstruyéndose un poco de una manera desesperada también, están construyendo estas teorías. Es interesante que en la crítica al nazismo estamos todos de acuerdo, pero la crítica al comunismo parece que no ha sido muy bien recibida por, digamos, la intelectualidad. Y resulta que Benjamin también lo hizo. Entonces ahí también hay que ir reflexionando sobre eso. Bueno, Benjamin entonces adelanta lo que se llama la teoría crítica, y es muy importante esto. ¿Por qué? Porque es algo también que lo vi con Pablo Freire. Después todo esto va a volver entre los 60 y los 80. ¿Por qué es importante? Porque con los rusos ya se establece la primera teoría literaria, ¿no? Y acá
se empieza a adelantar a la Escuela de Frankfurt la primera con la teoría crítica literaria. ¿Y qué significa crítica? En el fondo aquí, en este contexto, significa de alguna manera reflexionar sobre tu propia disciplina, tener capacidad para reflexionar sobre esa misma teoría que uno está produciendo. Por eso para Benjamin el autor va a ser un productor, y ahí tiene todo una crítica, porque incluso los nuevos productivismos, después lo vamos a ver, han entrado obviamente en polémica con esta situación que el autor como productor, ¿no? Y es interesante ahí tomar esta visión, porque él también toma una posición frente al artista, ¿no? El artista no es lo que el positivismo, porque ¿qué tiene Benjamin detrás? Tiene el positivismo lógico, ¿no? Sociológico de Popper, ¿no? Y eso habría que también manejarlo en algún momento, algunas pinceladas, pero lo importante de toda esa cuestión, de todo, digamos, lo de Popper, es que toda investigación de alguna forma puede ser objetiva, cientificista, yo me puedo alejar del objeto que estoy investigando y puedo construir mi sociología independiente de la función sexual, de la función, me perdí, independiente de todas las funciones del lenguaje, yo puedo alejarme de ese objeto de investigación. Entonces el intérprete o el investigador no estaría implicado socialmente. Bueno, la Escuela de Frankfurt con Benjamin I establece lo que se llama la teoría crítica, en donde el investigador, el mediador, que le gusta tanto a Frankfurt, estaría implicado dentro de las investigaciones. Por lo tanto, mi clase social, dónde yo vengo, mis posiciones políticas, mi ideología, dónde uno nació, etcétera, 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 sí es importante para cualquier teoría. Si yo hago una teoría sobre esto y no sobre lo otro, yo estoy implicado socialmente. Eso es lo mismo que va a agarrar Freire después y va a hablar de la pedagogía crítica. La crítica es una reflexión sobre tu misma disciplina y que permite la autocrítica de tu propia reflexión. Y en donde nunca más, ¿no?, la teoría no tendría implicancias sociales, sino que estaría completamente implicado el investigador. Y eso es marxismo. ¿Por qué? Porque hay una crítica materialista, ¿no?, y una crítica de la historia materialista, una dialéctica. No hay una metafísica, hay una dialéctica, como en todo lo que estamos hablando. Por eso yo les digo, en todo lo que revisé, yo creo que Benjamin está de acuerdo, en el fondo no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, sino que él está tomando un concepto de decir que el arte, ¿no?, el arte está enfrentado a una reproductividad técnica, está en relación con la técnica, está perdiendo lo aurático, y que eso no es ni bueno ni malo, sino que eso está pasando, y que eso va a reformular las definiciones del arte y va a cambiar todo, va a cambiar el mismo concepto del arte y por lo tanto va a rebotar sobre la teoría. Y eso es la teoría crítica literaria. Eso es la Escuela de Frankfurt. Porque agarra el marxismo, agarra el psicoanálisis, las dos grandes corpus teóricos del 19, finales del 19, y lo quiere colocar en el arte, ¿no? Entonces ahí es interesante porque es como haber sintetizado todo ese cuerpo y poder hacer análisis desde ahí, mirar desde ahí. Por eso que la Escuela de Frankfurt, que lamentablemente a mí tampoco me la pasaron, o sea, no me pasaron la estética de Adorno, yo la estoy leyendo ahora para mi tesis doctoral, yo leí la dialéctica y la ilustración por ese, ¿cómo se llama? Ese curso que tuve de Cuerpo y Poder en la literatura latinoamericana, es decir, un optativo, y la profe me lo pasó en el pasillo. Mira, léate la dialéctica y la ilustración. Eso fue mi relación con la Escuela de Frankfurt en 5 años. Cuando ellos fundan la teoría crítica, y después en el doctorado te piden entonces que tú hables de la estética de Adorno. ¿De dónde? Si ni el magíster ni el pregrado lo han podido explicar, además que es muy complicado Adorno,
podrían haber empezado con Benjamin. Ustedes pueden repasar esta pequeña historia, ¿no? Y se van a dar cuenta de que después la era reproductiva técnica vuelve a repetir lo mismo que un poco está diciendo aquí. Estoy diciendo yo. Ya, lo otro, siempre dentro de los mismos libros que ya apunté, la famosa autonomía. Si yo venía bajando con el tema del formalismo ruso, nuevamente aquí se va a discutir sobre el tema de la autonomía. Todo esto tiene que ver con las vanguardias, esto sustenta las vanguardias. Hay una relación, Benjamin establece una relación del arte, ¿no? Como la relación con la técnica. Esta relación entre arte y técnica no se entiende sin las vanguardias, y lo baja a los movimientos vanguardistas que vamos a ver cada uno de nosotros por nuestro lado, y vamos a llegar a comentarlo nomás aquí, porque eso me parece más aburrido de pasar. Me interesa la teoría de la vanguardia, ¿me entienden? Entonces, él lo baja en los movimientos y va a establecer que el dadaísmo es lo fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque igual que los rusos, ¿por qué el dadaísmo, no? ¿Por qué el dadaísmo? Porque los tipos que están ahí en el dadaísmo, muchos de ellos pelearon en la Primera Guerra Mundial, tienen la catástrofe, ven la fragmentación en los rostros, ¿no? Ven la mutilación de los tipos, o sea, varios de ellos son psiquiatras, reciben a las personas y las ven así, ¿no? La configuración del dadaísmo es súper interesante porque tiene una base psiquiátrica, psicológica, ¿no? Cuando está surgiendo la disciplina, ¿no? Y tiene el psicoanálisis al lado y todo eso, ¿no? Entonces la construcción de los suizos, de los franceses, va por ahí. ¿Y qué pasa con esa guerra? Esa guerra genera... no hay nada que se mueva en este mundo sin el gran motor de la guerra. La guerra funciona, generan las organizaciones de grupo, el famoso líder, y toda la teoría de sistema y la teoría de grupos viene de la guerra. Toda la teoría crítica viene de la guerra. Los tipos viven de alguna manera viven la guerra, pasa por la experiencia, ¿no? Todo el mundo, una guerra que no es mundial, es una guerra europea, pero que al final nos toca mayor o menor medida, se destroza todo, y esa catástrofe dice, no, aquí el proyecto ilustrado no funciona el progreso, no hay igualdad para todos, aquí tenemos una destrucción terrible, la gente llega mutilada, todos con estrés postraumático, como pasó en el Golfo Pérsico, como pasó en Vietnam, como pasó ahora, nosotros tenemos llenos de veteranos, ¿no? Entonces, esta construcción es lo que ellos están viviendo. Lo peor de todo, entre guerras. Ustedes saben que la literatura, por ejemplo, española, lo mejor que ha hecho la España es entre guerras, ¿verdad? Nada, con Carmen Laforet, ahí hay toda una construcción entre guerras, fundamental, que nosotros también en algún momento revisamos. Bueno, ¿por qué? Porque la guerra lamentablemente acelera todo, ¿no? Ahora vamos a tener que decir que las pandemias, pero digamos que el salto tecnológico que nosotros estamos teniendo es como ellos tuvieron en ese momento con la guerra. Entonces, todos los sistemas de vigilancia, todo, y de hecho, el tema de la fotografía surge con un objetivo bélico, ¿no?, detrás, o se ocupa para eso. Y también siempre en relación con la muerte, siempre en relación con la muerte. La fotografía tiene una relación muy fuerte con los cadáveres, con la muerte, ¿no?, con filmar la muerte, con la evidencia, el testimonio. Interesante lo que dice Benjamin, porque dice que estatiza la imagen, que en el fondo la fotografía, y muchos teóricos también van a decir que en el fondo lo vivo yo lo mato, y le saco, ¿no?, ese movimiento y lo vuelvo estático. Y en el fondo entonces esa fotografía es como el beso de Judas, como lo que dice Foncuberta, el español en el 2010, ¿no? Es realmente una traición, porque yo trato, la fotografía en el fondo es también una pelea, una lucha, porque yo trato de agarrar la realidad, yo sé que no puedo porque eso ya fracasó, yo sé que no puedo y me quedo con
solamente lo estático y globalizo y pierdo los detalles. Por eso que todo el mundo, ahora por ejemplo con los grandes lentes y todo, uno puede ver los detalles de los animalitos y todo no, digamos, nos asombramos, ¿no? Porque íbamos detrás de eso, del detalle, ¿no? Pero en este momento no hay nada de eso, ¿me entienden? La fotografía de los primeros campos del liceo, de las partes de París y todo, pierden esos detalles, ¿no? Y ellos están viendo eso. Y se pierde esta cosa del original, algo, la autenticidad del arte, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se cambian las relaciones de producción, eso es lo loco, y cambiando las relaciones de producción, igual que la economía, cambia el mismo concepto del arte. Por eso que es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, que en algún momento el arte tuvo o se mandó a hacer por encargo de una manera religiosa, ¿no? Sin embargo, dentro de eso se da como en las teorías que revisé, como ejemplo Caravaggio, que era un arte sacro, pero sin embargo con el tenebrismo, con su impronta, logró una cierta autonomía. Entonces, no siempre lo que está de alguna manera bajo una opresión, una cosa totalitaria, una dependencia, genera, digamos, absolutamente la cancelación de la autonomía. Y eso es lo que de alguna manera también tiene que ver que todo documento de cultura también es de barbarie, ¿no? Porque en el fondo todos los que nos dedicamos a esto sabemos que esto es ambiguo, que algo puede surgir para liberar, pero termina siendo opresivo, y algo puede surgir para la opresión y termina siendo liberador. Entonces por eso hay que estar como vivo para ver qué pasa con esta situación. Bueno, la autonomía tiene como antecedente el formalismo ruso, pero además lo que nosotros veíamos en Kant, ¿no? Lo que nosotros veíamos en Chile, nosotros sabemos, ¿no? Sabíamos que en el fondo se está jugando un concepto de arte autónomo que puede ser peligroso porque es el famoso arte por el arte. Pero lo que intenta hacer la vanguardia es autocriticar el mismo sistema que produjo esa misma clase social. Por eso yo siempre pienso en José Donoso. Por ejemplo, yo no podría prácticamente criticar la clase alta santiaguina de la misma manera porque no la conozco bien, no la viví, etc. Sin embargo, Donoso, que lo tenía todo, que tenía los colegios en inglés, que viajó rápidamente, que tiene un capital cultural, él le podía pegar el golpe definitivo y generar la decadencia de la clase santiaguina, clase alta, hablar de esas viejas nonagenarias, ¿no? De ese obsceno pájaro de la noche, también las traiciones entre la clase alta y la clase baja, los robos, las mezquindades, para los dos lados, ¿no? Toda esa cuestión solamente lo podría hacer él. Y esto es lo mismo. De alguna manera es pegarle un golpe, ¿no? A todo lo que implica la burguesía. Y por eso ellos agarran algo y dicen, bueno, ¿cómo vamos a cambiar el sujeto histórico? Tenemos que cambiarlo porque aquí está el tema del proletariado, que venía surgiendo con todos los partidos comunistas, con el rollo del anarquismo fuerte, los movimientos de trabajadores, y obviamente no pueden hacer caso omiso de cambiar el sujeto histórico. Y ese cambio del sujeto histórico también venía de un sujeto histórico bastante desplazado y todo, y a mí me gusta en ese caso, no me gusta mucho porque se va como hacia arriba Benjamin de alguna manera, es bien místico, ¿no? Porque tiene una actitud muy mesiánica de salvación, pero por otro lado uno ve a Adorno y lo ve tranquilo, ¿no? Imagínense que, quiero compartirles algo, esto tiene que ver, a ver si lo encuentro. Ay, pero no lo abrí. Pero bueno, se los voy a hablar. Había una obra de Paul Klee, que es un suizo, que se llama el Ángel Nuevo, el Angelus Nou. O sea, ustedes lo pueden buscar o yo se los mando, pero él lo compró Benjamin compra ese cuadro y trata de venderlo para poder viajar a Estados Unidos ya cuando Frankfurt va saliendo, la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, ¿no? Que lo vamos a ver, por eso no lo he nombrado mucho, pero los vamos a ver, y no lo logra vender.
no logra vender el cuadro de Paul Klee, y ya decide ya en la frontera suicidarse. Ese cuadro que él guarda en una maleta, pasa y se lo deja a George Bataille se lo pasa a Adorno entonces de alguna manera se lo hace llegar a Gershon Scholem. Gershon Scholem es un cabalista importante que sale en el poema del Golem de Borges, un cabalista y amigo personal de cómo se llama, de Benjamin. Ahí ustedes entienden la élite judía, ¿no? La élite judía, lo mismo, porque ¿dónde va a estudiar Borges alemán? Con Gershon Scholem, porque quiere, de alguna manera, interpretar la cábala que es la más difícil, ¿no? Entonces, él ve ese ángel y establece también las tesis para la filosofía de la historia, ¿no? Que ustedes pueden revisar, ahí ustedes lo van a encontrar. Ese cuadro lo vuelve una tesis de la filosofía de la historia. Y no sé si lo han escuchado, pero en el fondo dicen que una actitud muy pesimista, pero era obvio cómo. ¿Por qué? Porque la historia mira hacia atrás, ¿no? Y ve en el fondo ruinas de ruinas de ruinas, ¿no? En el fondo pareciera de que una ruina eterna. Pero yo pienso, es que siempre va a pasar, porque uno piensa ahora cómo está Kabul, cómo estaban Siria antes, ¿no? Siempre esta cosa destructiva de la historia. Y él ve eso porque obviamente es el 30. Entonces no, claro, el escepticismo, el nihilismo, claro, mira hacia atrás y como que de alguna forma ve esa catástrofe y esa visión, ¿no? De este ángel de la historia. Bueno, Paul Klee era bastante místico, llegó a pintar como 50 tipos de ángeles en sus obras. Sin embargo, él es vanguardia también, porque ustedes van a ver el ángel está utilizando el cubismo, ¿no? Utiliza las técnicas vanguardistas de ese tiempo. Bien, entonces ¿por qué voy a esto? Porque no se entiende la vanguardia sin una filosofía de la historia. Y en esta filosofía de la historia es muy importante, claro, lo constante, lo eterno, lo que vuelve, ¿no? Y después y en el fondo ya un diálogo era imposible en realidad no establecer los diálogos con los alemanes, con Nietzsche y toda su configuración, ¿no? Y obviamente con algo porque la teoría de la vanguardia principalmente es de Peter Burger, que es del 74, entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que se vuelve sobre las vanguardias justamente en las neovanguardias. El 60 al 80 se generan las grandes neovanguardias, también latinoamericanas, entonces se agarra una historia social de la literatura y el arte. Y eso es Hauser, que también en algún momento se los voy a mandar, es un libro grande, pero eso todo para decir que es lo mismo que hace Viñas con la literatura argentina. Le coloca un parámetro social a la historia del arte y la literatura. Y al establecer un parámetro social, entonces yo ya tengo que meterme con mis ideologías o mis posiciones frente a las clases sociales, frente al tema del marxismo, o a la ideología, o al tema del liberalismo, tengo que establecer posiciones, ¿no? Entonces yo ahí, en esa historia de la literatura argentina, de Viñas, y en esta historia social de la literatura y el arte, del 78, ustedes pueden ver ya a Hauser construyendo algo que nosotros tampoco recibimos en la universidad, porque obviamente es más subversivo, ¿no? Es mejor pasar la literatura sin ideologías o sin conceptos sociales, que pasar realmente a Hauser, que ha sido casi el único, ¿me entienden? O a Viñas desde acá, que son casi los únicos que han trabajado la literatura desde lo social, ¿no? Entonces, y es difícil, porque los alemanes podrían haberlo hecho además, pues si han construido cosas 700 páginas, ¿por qué no? O sea, ahí sale Hauser a poner la excepción. Entonces, esos son libros que han sido olvidados, y eso es importante también nosotros retomar, porque no solamente en Latinoamérica hay elementos subversivos que hay que retomar en todo el mundo. Entonces, esos libros olvidados, esos que
pasaron a mejor vida, esos que no fueron tomados o no fueron como de alguna manera digeridos. Bien, todo lo que revisé, siempre está este tema de que la clase burguesa permite al artista, ¿no? Pero además es una dialéctica, ¿no? Porque en el fondo el mismo artista, como ustedes pueden ver ahora, muchos se declaran también independientes, entre comillas, habría que ver, pero el artista a la vez se aburre de estos encargos, ¿no? Por eso es tan importante también el discurso de los rostros, los retratos, los autorretratos, ¿no? Todo es un discurso. Hay una historia de los rostros a través de todo el siglo XX, XXI, de la fotografía, de todo lo que estamos hablando. Pero el artista se arranca con los tarros. O sea, llega un momento en que yo lo puedo controlar, pero otro momento en donde no. Y ahí está el tema, ¿no? Ahí, entonces, claro, de alguna manera, lo que está diciendo Benjamin y lo que dirá la Escuela de Frankfurt también después, es cómo yo me arranco un poco de esa situación y logro hacer esta autocrítica. Cómo de alguna manera de una clase social media alta o alta, y con una burguesía determinada, yo logro hacer el mismo viaje de vuelta, ¿no? Porque se genera lo que Benjamin habla, ¿no? Él llega un momento en que ya no tiene nada, solamente una maleta, ¿no? Y entonces está muy cerca de los pobres, de alguna manera, porque tiene poco tiempo, ya no tiene vida, va digamos, huyendo de un régimen totalitario y ve de una manera también pesimista, etcétera, pero ¿cómo condenarlo si no hay futuro? Y cuando ya no hay futuro es como una persona con un cáncer, ¿no? De páncreas terrible. Tengo 1 año, 2 años, ¿qué hago? ¿No? Entonces, esa construcción es muy parecida al no tener nada de nada, ¿no? Y esa construcción, más todo lo que él ve del comunismo, etcétera, con todos sus viajes y todas sus cosas, en sus cosas buenas y malas, porque también rescata el método también del marxismo y de poder establecer la famosa dialéctica que tiene una historia de los conceptos. Eso también es interesante de la Escuela de Frankfurt, que siempre está la historia de los conceptos. Muy alemán, ¿sí? Muy endogámico, porque esto también lo estaban haciendo los semióticos italianos, ¿no? Vamos a ver con Eco. Pero esto es muy alemán, todo es alemán. Como buenos alemanes, ¿no? Las grandes construcciones de historia, las grandes construcciones del arte, los teóricos, los biógrafos, ¿no? Y los libros muy caros, ¿no? Muy de estar con poco acceso. Entonces hay que ir de alguna manera coleccionando lo que está en PDF y lo que ha sido traducido también, porque como vimos, muchas de estas cosas son traducidas después de 30 años. Bien, eso... como para ir ya como viendo otras cosas, la vanguardia entonces es una autocrítica a la sociedad burguesa. ¿Por qué? Porque, y sigo en Benjamin y sigo con la escuela un poco de Frankfurt, porque como que se relacionan en dialéctica, hay unas cartas entre Adorno y Benjamin también, y esas cartas han sido hace poco, digamos, sacadas adelante, así que eso uno lo puede revisar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una sociedad interesada, una sociedad práctica, una sociedad utilitarista, nosotros tenemos todo el pragmatismo inglés, tenemos todo lo que hemos visto para atrás, o sea, una sociedad que no da puntadas sin hilo, ¿me entienden? Ese tipo de sociedad es un poco la que se enfrenta y la que genera las grandes revoluciones. Si esto hubieran dado tan bien y la puntada la puntada con hilo no hubiera favorecido a la mayoría, no estaríamos enfrentados a la Revolución Rusa ni tampoco a la Revolución Mexicana, ¿me entienden? Ni tampoco a la Primera Guerra ni a la Segunda Guerra Mundial. Aquí algo se hizo mal, algo se hizo mal. Entonces, estas categorías de la sociedad burguesa explotaron por los aires. Y había una supuesta organicidad como un todo. Por eso que Benjamin va construyendo de una manera fragmentaria también, porque le molesta este sistema.
este rollo, porque siempre va a haber el arte, en el arte y la literatura va a haber las instituciones, el marco institucional, y qué dice el artista, ¿no? En el fondo es una posición política también. Entonces siempre ese marco institucional y el artista es algo que ve muy bien estos tipos, porque están enfrentados a lo peor de lo peor, que ya una guerra que en el fondo tiene una primera guerra, una entreguerra y una segunda guerra, que ya prácticamente no se ve término de la situación. Y además imperios prácticamente enfrentados para allá y para acá, ¿no? En una guerra fría también que después nosotros mismos también vamos a ser parte de esa guerra fría y que no va, como que pareciera que no hubiera terminado nunca. Entonces siempre se está entre los juicios del sentido y la razón, ¿no? Lo que hablaba Kant, entre cómo yo voy a mediar entre los juicios del sentido, los juicios estéticos. Entonces aquí se lidia con algo muy importante que para las vanguardias va a ser terrible, que es, como es una clase burguesa la que generó el arte, ¿no? Pareciera que el arte nació de una manera autónoma, como criticando a esta sociedad interesada, práctica, etc. Aunque sabemos que eso es falso, pero se nos puso en la cabeza que había, el artista era el inútil de la familia, ¿no? Lo hablaban, ¿no? Se nos puso en la cabeza que el arte no es práctico, no sirve para nada, ¿no? Entonces, como eso se partió así el arte, de alguna manera, como que quedó en la cabeza, ¿no? Porque claro, le molesta al arte transformarse en una mercancía, a pesar de que lo es, lamentablemente, pero le molesta moverse a una mercancía porque sabe que ahí tiene que tomar posiciones frente al marco institucional. ¿Y qué pasa cuando el arte entra a un marco institucional? Y nosotros lo vimos, o sea, nosotros tenemos Alcada, La Vanguardia, lo tenemos ahí con la concertación. ¿Qué pasa? Pierde su rol su potencial perturbador, ¿no? Porque no puede criticar la persona de alguna manera qué le da de comer, qué le da de trabajo, qué le da trabajo. Entonces el arte pierde, y eso no lo digo yo, los teóricos, por ejemplo, Burger, que estamos hablando de la teoría de la vanguardia, pierde ese rol emancipador y liberador que es propio del arte y termina, ¡pum!, termina. Y eso es independiente, claro, el escándalo, el rollo de la perturbación, tiene un nombre, déjame que lo busque. La profanación, habla. Termina con la posibilidad de la profanación. Claro, pierde autonomía, porque al final los marcos institucionales a mí me quieren volver, ¿no? Y me dicen, bueno, esto es a favor de este sistema de gobierno, esto no, me dan un cauce. Y en el cauce, entonces, el artista tiene que tomar una posición. Entonces, para muchos teóricos lo importante es la obra concreta. O sea, ¿mantiene o no la obra concreta ese estado de subversión? Y el artista se mantiene criticando a este marco institucional. Ese es el gran problema del arte y el problema del arte que tenemos hasta ahora, la literatura también. Porque es haber nacido mal, ya tener un origen de clase. Sin embargo, ese origen de clase surge también no solamente de una clase alta, sino que surge en las capas medias, entra un sujeto histórico distinto, y ya incluso se empieza a hablar de arte popular frente a alta cultura y baja cultura, o sea, se genera todo eso que la Edad Media también lo vimos. Sin embargo, ese es como Pedro Cayuqueo, digo yo. Ahora él es periodista y es mapuche, y él puede hablar de la historia del despojo, etcétera, en mayor medida o con mejor, de alguna manera, más herramientas. No es que sea el único, pero puede hablar con más herramientas porque tiene la historia detrás y la vivencia, entonces junta todo y además la herramienta del ser periodista. Entonces yo no tengo que venir a hablar por él, porque ahora él es todo, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Yo le entrego una herramienta a estas clases sociales medias o bajas y esa persona quiere ser independiente en algún momento, porque está jalonado por el marco institucional, sea o no
de derecha, revolucionario, etc. Pero si entra dentro de este marco revolucionario, también va a tener que ir viendo qué pasa, ¿no? Y la obra concreta responde a ese grado de profanación o no, o se restringe frente a eso, o se inhibe, ¿no? Pasó también que Benjamin, algunas cosas que escribió en la era de la reproductividad técnica, no las habló, no las pudo publicar, porque él ya corría peligro. O sea, siempre hay una especie de censura y de autocensura, ¿no? Y eso pasa con todo. Entonces, ahí está siempre jalonado estas dos cosas, por eso que hay que irlo viendo en los dos lados, ¿no? No solamente una parte, sino que qué pasa con la otra. Eh, ya, entonces lamentablemente, después lo vamos a ver con Adorno, cuando hay máxima autonomía se cae en un esteticismo, eso nosotros lo tenemos acá, Banker, por ejemplo, el esteticismo, pues, siglos finales del XIX, principio del XX. Decadencia de todo, ¿no? Yo no creo en nada, pero quiero conservar un orden y por lo tanto creo en este esteticismo, ¿no? Y lo que decía Adorno, lo vamos a ver después, el artista como un lugarteniente, ¿no? Entonces, pareciera que este esteticismo me va a proteger de todo, ¿no? Y va a impedir las revueltas, por ejemplo, del 19, ¿no? Entonces yo, uy, qué terrible los monumentos y todo, y que yo no estoy no estoy en la calle, no estoy en lo popular, no estoy marchando, obviamente me va a parecer terrible, porque hay una visión esteticista de las cosas. Claro, porque genero un decadentismo. Lo único que nos quedaría entonces es esa autocrítica del presente, ¿no? Lo que habla Benjamin, ¿no? Yo estoy en el presente, tengo obras concretas, tengo marcos institucionales y tengo que tomar una posición. Igual que las imágenes, los libros lo dirán, y las imágenes también van a tener que tomar una posición. ¿Por qué? Porque la fotografía pasó, y ustedes lo pueden ver, por eso el beso de Judas, no de Foncuberta, que se empezó a sacar fotos de la miseria, se sacó fotos de la pobreza, de la miseria, etc. Entonces era más importante el fotógrafo que la misma miseria, y no se hacía nada por cambiar eso miserable, no se incidía en la realidad, no se transformaba nada, porque lo importante era la foto, y eso se ganaban los premios, etc. ¿No? Entonces, eso es lo que pasa con el arte, cuando no hay una visión política, ni tampoco hay una visión ética, cuando yo desintegro al ser humano y solamente lo coloco en un mercado o en la circulación mercantil. Entonces me transformo en un mercenario y en un sicario, ¿no? Y caigo, ¿no? El arte cae en esta situación mercantil. Y eso es también lo interesante de esta teoría crítica, a pesar de tener debilidades y limitaciones, que las vamos a ver también, me tocan la campana frente a estos temas, a lo que está pasando en el presente, en su presente, pero que después vuelve a pasar, y eso me puede servir como para poder también analizarlo. Obviamente tengo que adaptar el corpus y generar otros corpus, que es lo que otras personas también estaban haciendo, para poder leer la actualidad de lo que está pasando ahora, porque ha corrido mucha agua bajo el puente. Nosotros, desde como hace 30 años, tenemos un gran embate, un gran golpe a esta teoría crítica, porque se habla de la no autonomía o digamos, la pérdida de autonomía de la literatura. Y eso es algo que nosotros también lo hemos tenido que vivir. Entonces, ¿frente a qué? Que primero tenemos que comprender cómo funcionó esta autonomía y esta teoría crítica, y en relación con la praxis, las obras concretas y qué sé yo, la literatura, el teatro y el arte, porque esto también es bueno, porque esto no solamente está hablando de la literatura. O sea, aquí los tipos, eso es lo bueno de la vanguardia, que logra unir el arte a la política, ¿no? Y con todas las limitaciones que queramos, porque están presionados por todos lados, pero los tipos sí van a la guerra,
sí ven a la gente morir, mutilada, etc. O sea, los tipos no se quedan en su casa para una revuelta como pasó en el 19. Ellos van y construyen esa situación, esa vivencia. Entonces nadie les cuenta a ellos la realidad. Y eso les permite también generar, a pesar de ser de clases altas o judíos elitistas, qué sé yo, también algunos de ellos huir, pasar hambre, perder la vida, ver las mutilaciones, trabajar con la psicología, con todo. Y con la psiquiatría, que es como tan importante, por eso ahí uno después va a ver todo el tema de la psiquiatría. Ahora, importante, Benjamin, y con esto ya voy terminando. Algo que me parece importante de tomar aquí, aunque hay muchas cosas, pero él se agarra de las tentativas de alguna manera sobre Brecht, ¿no? Él está construyendo, porque necesita analizar las obras completas, entonces, ¿a dónde va? Al teatro de Brecht, ¿me entienden? Ahí es importante la lectura del Círculo de Tiza Caucasiano, por ejemplo, ¿no? Que nosotros, sí, eso sí, creo haberlo visto en la universidad, del Círculo de Tiza Caucasiano. Entonces, eso, él está trabajando esa obra concreta de Brecht. ¿Por qué? Porque Brecht genera algo súper interesante, las situaciones. No es tanto la acción, a mí me gusta eso, no me gusta tanto la acción, y de hecho las películas de acción y todo lo que es acción, pero las situaciones, ¿no? De Brecht, y además irrumpe, ¿con qué? Con ruido, con el ruido técnico, la radio, la televisión, el ruido, ¿no? El ruido. Y ese ruido, ¿no? ¿Es para qué? Para eliminar la catarsis aristotélica, para no generar empatía. Y eso me parece genial. ¿Por qué? Porque de alguna manera está yendo contra la mímesis, contra que yo escribo, pero a la vez yo tengo que emocionar al otro, está liberando de alguna manera y sin caer en la catarsis, porque el griego buscaba eso, ¿no? Sin caer en la emocionalidad. No es un teatro que no parta de las emociones y del trabajo afectivo, no, pero lo que le molesta es lo que de repente uno ve en esta cosa también de las fotos de la pobreza, que se aprovechen de mis emociones, que me manipulen, ¿me entienden? Entonces, es interesante lo que hace Brecht, porque dice, con una idea, con una situación, yo puedo igual generar un teatro, y le puedo poner lo técnico, la disrupción, y con uno o dos personajes, y bien hecho, y bien construido, ¿no? Un buen parlamento, yo puedo hacer todo. Y es obvio, pues, porque están las ideas. Y sin embargo, Brecht tenía un gran compromiso político y social y todo, pero va a algo también colectivo, ¿no? A algo colectivo que se va construyendo en la esfera pública también, no solamente en la privada. Entiende muy bien lo público y el público, ¿no? Entonces, Benjamin agarra a Brecht, y por eso es tan importante también repasarlo, porque ahí va a quebrar algo que después va a abrir el gran campo al teatro del absurdo, al teatro de las vanguardias, a todo lo que hace todo como este teatro del terror, ¿no? Esta cosa tan esperpéntica que genera el teatro, y que, por ejemplo, no sé, uno lo ve en Las Brutas de Radrigán, ¿no? Entonces, ¿por qué el teatro no pierde nunca esta visión política, histórica, y otras artes pareciera que de repente se vacían, ¿no? Y parece que el teatro mantuviera una cierta autocrítica del mismo teatro y una crítica al marco institucional que es necesario en el arte y la literatura. Esa es mi hipótesis, porque yo me preguntaba, o sea, realmente debimos haber leído, me acuerdo de Radrigán cuando salió a hacer distintos talleres que muchos de algunos amigos tomaron y todo, había una cosa colectiva, funcionaba. ¿Qué estaba diciendo él? Que tanta gente se metía ahí, que había algo, dentro de un clima de silencio, la gente recurría a ese tipo de talleres o teatro, ¿no? Había algo ahí que de alguna manera yo vi al leer, no sé, por Las Brutas.
y que creo que es súper interesante el elegir con qué yo voy a trabajar, con qué personajes, qué voy a decir, los parlamentos, todo, cómo yo voy a funcionar en ese teatro. Entonces, las condiciones de producción, el cómo, son tan importantes como lo producido, como el contenido. No es menor. Yo, por ejemplo, si voy a hacer una feria y esa feria está financiada, ¿no? Que es algo que lo que yo digo, financiada con 120 millones de pesos mensualmente, las ferias del libro internacional o la feria del libro independiente con tantos millones, si eso yo lo hice como un proyecto, ¿no? Y yo estoy pagando a un equipo, obviamente, porque yo hago un trabajo ya, que se pague un trabajo cada persona, pero no cobre el estampo. No lo cobre, si es una función social, hay una esfera pública. Las ferias del libro, entonces, son realmente independientes. Eso es lo que nosotros cuestionamos, por lo menos cuando nosotros llegamos a esta área cultural y del libro, ¿no? Si hay plata, usted páguele a su equipo, pero a los demás no le cobre, pues. Haga una función social, ¿no? Entonces, no es solamente producir un libro, sino cómo yo lo produzco, no es solamente lo que yo escribo, sino cómo lo voy a sacar, no es cómo yo voy a generar un teatro, sino cómo yo estoy construyendo el teatro. Entonces, y eso es puro marxismo, porque es reflexión sobre los medios de producción, reflexión sobre la materialidad, reflexión sobre lo concreto, reflexión sobre una concepción de la historia materialista, ¿no? En el sentido de que es concreto aquí. Reflexión sobre la dialéctica de lo concreto, por ejemplo, de los checos de Cosic, que fueron agarrados, ¿no? Invadidos por la Unión Soviética. No es solamente algo que surja en contra del fascismo, es algo que también surge en contra del comunismo, o de ese socialismo real que construyeron, ese realismo socialista que construyeron, que también se institucionalizó. ¿Me entienden? No es un gesto solo contra el fascismo. La izquierda tiene que entender eso, tiene que entender que si no hay una autocrítica completa del campo cultural, nos vamos a la punta del cerro. El otro día me decía la Valentina, hay muy poca gente en las comisiones de cultura construyendo algo ahí, qué sé yo, ahí estábamos tratando de hacer algo en la convención constituyente, ¿no? Pareciera que este tema no importa y creo que los cambios culturales son los urgentes. La relación entre el arte y la literatura es mucho más importante de lo que la gente cree. Entonces, no hay conceptos para reflexionarlos, para refutarlos y todo. Por eso que yo quise hacer este curso también, porque yo pensaba que mi aporte podía ir por ahí, porque a mí la teoría y los conceptos siempre me han gustado mucho. ¿Me entiendes? Pero yo creo que tiene que ver directamente con haber salido y marchar en contra de la dictadura y con el 2011 al lado de los cabros y después las revueltas, etc., ¿no? O sea, yo creo que hay una coherencia, o intentarlo por lo menos de ser coherente. No están despegados. Bien, entonces, la conciencia de las cosas, de lo concreto, es el gran golpe a la metafísica, a lo que hablábamos nosotros y pudimos evidenciar en el platonismo, ¿no? A la catarsis aristotélica, a la lógica formal aristotélica, y yo creo que eso son las vanguardias. Después vamos a ver las limitantes, se institucionaliza y todo lo que ustedes quieran, y tiene ese pecado de origen y todo. Pero yo sigo apoyando el tema de las vanguardias a pesar de todo la traición que yo he sentido en el CADA, por ejemplo, ¿no? En el colectivo de acciones de arte, que era algo que también yo planteé. Sin embargo, yo puedo ver lo que del mismo CADA se fue olvidando, se fue dejando de lado, lo que no fue el CADA, entonces uno puede ir construyendo con los invisibilizados la historia también del arte y la teoría crítica y la teoría crítica literaria. Entonces, en eso también hay que tomar ciertas decisiones. ¿Me entienden? Ya, eso a nivel general porque igual quedan muchas cosas, pero ustedes la idea es que yo voy a mandar algunos manifiestos, como 3, 4, bueno, tomando en cuenta Javier, la Luz, 6, son 5, ¿verdad?
los 5 manifiestos como más importantes, algunos son chiquititos, estos grandes, ustedes ya lo... o sea, voy a tratar de mandarle algunas cosas más difíciles a los que ya han visto, pues, a la Eva, al Gabriel, ya tienen el pregrado en literatura, pero quizás lo puedo mandar en el WhatsApp para que ustedes lo vean todo. Si quieren leerlo todo, lo leen todo, y a lo mejor pueden elegir, no sé, pero me parece claro que si uno ya vio una cosa, ¿para qué verla de nuevo? Tiene que, yo creo que eso relacionarlo con otra cosa, y ya esa cuestión ser más como, generar más cosas creativas, más inventivas, cosas que también a usted también les sirvan, y que lo pasen mejor haciéndolas. Por eso no quise pasar los movimientos, ¿me entienden? Porque los movimientos se encuentran en el Google, todo, pero lo que me interesaba es la teoría de la vanguardia. ¿Ya? Y bueno, es un libro de Peter Burger del 74, me guié por él, por ese libro, pero además empecé con Benjamin porque igual me parecía interesante como lo había visto, y bueno, Burger también lo toma. No me detuve en ciertas cosas, pero son libros que en teoría del arte como que uno los tiene que tener. Algunos ya están en PDF, ¿ya? Así que los vamos a ir, ahí el Lalo me ayuda a buscarlo también, que siempre los encuentra. Ya, ahora unos minutos nomás. ¿Algo? ¿Gabriel? Yo quiero partir porque Ah, ya, estuve Eva. súper desconcentrada porque resulta que hoy día en la mañana tuve full clase y después como a la hora de la 1 y tanto me tengo que bajar, o sea, tengo que bajar al colegio. Y veo mi cartera y abro y no estaba mi billetera y otra monederos chiquititos. Y yo dije, ¿qué onda? Pues si yo no abrí la cartera en la noche, nada que ver. Y claro, parece que ayer, que estuve de cumpleaños mi marido, fuimos a comprar ahí a Almacenes París, esa cuestión, y para pagar el tema del estacionamiento me puse la cartera para atrás y parece que ahí me carteriaron. Ah, y Así te que diste estuve cuenta todo hoy el día, día. Y te diste cuenta hoy. claro, estuve como todo el día entre bloqueando el carnet, bloqueando la licencia, bloqueando las tarjetas, No, y los llamando a todos lados. documentos, volver a Horrible. sacarlos. Rodrigo Sí, también así perdió que todo hace poco y había sacado plata, así que la perdió. Imagínate, casi se muere cuando fuimos no, además yo así a como que me Quisco. desfiguré hoy día. Y he Claro, andado todo el día así como dando explicaciones, más no pude bajar al colegio, tuve que hacer las clases de aquí en la casa, y ya, apechugué nomás, pero igual estoy súper cansada. Entonces, en serio que como que me paré, fui a buscar agua, volví, ando como con la cabeza media extraña. Y bueno, de todas maneras, igual es como interesante volver a retomar ciertas cosas, más que igual ahí como te dije, una memoria emotiva dentro de todo lo que tú vas conversando para mí también. Entonces, como bien entretenido eso, y yo fascinada que mandes bibliografía, y la leo en la eso, medida de lo posible, sí. porque No, en en la serio medida de lo que, posible, porque tampoco los sí, he querido agobiar, ¿no? mm, Pero en la medida de lo posible es bueno tener como una bibliografía básica y ¿cómo se llama? Y esa bibliografía básica ustedes la pueden ir trabajando, algunos más, otros menos, pero pueden ir también comentando. Eso es lo que claro, me parece como interesante. súper. Ya, pues. Hola, hola. Gabriel, estamos haciendo los comentarios así finales, pero igual yo Hola, estoy grabando, hola. así que ahí te lo mando, Lu. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí, se escucha. Quería hacer un comentario respecto a propósito de la vanguardia. Bueno, tú ¿cachai la postura del Pato Bruna respecto a la crítica que le hace a este conceptismo del arte? sí, Tomando de la herencia bueno, de Marcel Duchamp, que sí, bueno, él planteó el tema de la instalación, pues del ready-made, que era una crítica justamente al arte como objeto dentro de un sistema, claro, y plantea ahí, tú sabes. Pero claro, lo que él ve, bueno, lo que yo interpreto que él plantea es que se ha o sea, tergiversado ese concepto para prácticamente cualquier cosa de instalación, cualquier cosa de eso, arte. Y se ha creado sí, toda una industria al respecto. Hay claro, tantas que se ha hecho prácticamente de plata por instalar cosas que no tienen ningún sentido. No sé si me acuerdo de una obra de arte que parece un espacio en blanco, me acuerdo, que uno sí, como imaginaba ir una chanta sí, y sí, ganan plata, pues. sí. Son Mira, cuestiones súper como tomarlo de pelo así, increíble, un absurdo.
Sí, mira, ahí vamos a verlo más adelante, pero sí, estuve 10 años viendo al Pato 3 veces a la semana, así que sé perfectamente su propuesta. Y lo otro, que tengo amigos que también en contra del conceptismo y todo. Esa es la crítica más terrible porque la posmodernidad de alguna manera todo vale, etcétera, ¿no? Claro, todo vale, justamente, y él como que, claro, vuelve como a reivindicar la estética, que está perdida dentro de esa concepción, de la concepción Sí, po, postmoderna del arte, que claro. prácticamente, no sé, uno hace cualquier cosa y arte, no, bueno, no puede Sí, ser. po. No, y de hecho Adorno y otros le habían dicho, pucha, yo mando un balón de gas a un museo, entonces, y eso es arte. Claro, Porque yo creo que hay que preguntarse en relación a Duchamp, que tengo un amigo que sacó en Colombia, sacó un libro de él hace poco, o sea, el año pasado. Marcel Y Duchamp. sí, claro, en historia del arte, como que mi profesor es fan, porque él vivió en Nueva York en el 60 al 70, entonces es fan de Duchamp, entonces trata de convencerme todo el rato y es bueno porque te pone en jaque de todas tus cosas. Tú cuando a ti te enseñan algo y te lo enseñan así con tanta pasión, como que uno duda y dice, chuta, y habría que preguntarse también cuál es el nivel de protesta, ¿no?, de Duchamp, pero a mí me parece súper interesante que las vanguardias y después también las neovanguardias en eso Duchamp, o las vanguardias en realidad históricas, porque Duchamp está ahí en el principio del siglo XX, ponen en jaque el concepto de arte. Eso me parece súper interesante, que No, logren sí, porque claro, desde el poner, principio claro, la propuesta vanguardista poner es apelar más que nada claro, a qué es la lo que es idea de arte, arte. Claro, el qué es arte lo que es arte. burgués, ¿Por claro, qué? Porque se había vuelto museístico, pues se había claro, la vuelto. escandalización de la burguesía, la que Claro, hablaba. claro, se había vuelto museístico, pero a mí no me gustan los impresionistas, y sin embargo a la gente de repente le gustan las vanguardias, habla del impresionismo, y yo digo, no, como que es lo menos impresionista, lo menos vanguardista para mí, pero lo interesante es lo siguiente, que claro, se pone en jaque el museísmo, lo museístico, porque además tiene ese pecado de origen el arte, la clase burguesa que está siempre ahí, ¿no? Pero por otra parte te genera espacios de crítica hacia sí mismo, ¿no? Ese gesto donosiano que hablábamos, y en el fondo te hace pensar y te hace reflexionar sobre qué es arte. Entonces, el dadaísmo para ellos es súper importante porque se vuelve, la literatura se vuelve un collage, un tema con las palabras, ¿no? Y sin embargo, nosotros lo vemos, o por lo menos yo, que uno se dedica después a eso y repite y repite. Pienso en nadaísmo en Colombia, por ejemplo, ¿no? Que empecé a leer, a leer, a leer, y el dadaísmo lo revisé todo, y después dice, ¿cómo se agota eso y vuelve, ¿no? El sistema de la palabra, ¿no? Es loco, ¿no? Porque ese Sí, pues sí, cadáver como que, exquisito, claro, me esa acuerdo que el cosa, dadaísmo ese era como juego, de ¿no? construir Ese la juego, la lengua, literatura como un juego, claro, era también como fracasa. balbuceo, de sonidos, claro, que inconexos, Tipo, todo eso, el collage, la ensalada de claro, el palabras, lo collage, que la dice fragmentación, Benjamin con el dadaísmo. Por eso el dada es el juego, ¿no? Y esa ensalada de palabras y todo. Pero todo uno piensa y dice, uy, qué loco. Claro, porque este juego no es interminable y también se institucionaliza, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, yo como poeta me invitan a distintos lados y me dicen, ya, tú vas a escribir tal cosa y después el otro va a escribir tal cosa. Y yo como que quedo mirando y yo digo, oye, pero no se aburrirán de alguna manera del cadáver exquisito si esto no es un taller, ¿me entiendes? Entonces, esa situación, ¿no? Esa situación que fue tan crítica en su momento, y también Duchamp con el urinario y toda esa situación, ¿no? Te pone en jaque la institucionalidad. Y eso es interesante, pero a la vez niega la palabra. Y eso yo creo que todos los teóricos del siglo XX y XXI lo pueden establecer. ¿Por qué? Porque es muy interesante. Te abre y te libera, pero también te oprime, porque quedáis engarzado en esa supuesta libertad y se banaliza, ¿no? Entonces después todo lo que vienen imitando a Duchamp caen, porque ahí está la crítica a la estética, ¿no? El final de la estética, porque a todo esto eso está después. Se va a dialogar con el final de la historia y el fin de la estética.
¿no? Y eso lo vamos a ver nosotros, 50, el Yo 60. diría que incluso, claro, lo que tú decís, bueno, ahí tú también, yo cacho que es ahí, pues el tema de que después de eso la vanguardia, al banalizarse, después se produce este fenómeno del pop Claro, art, y por ejemplo, sí, po. claro, se vuelve, como decís, Andy Warhol. ya como un producto comercial Es que se vendido a través consume, de y una, los claro, tipos lo están viendo aquí, se consume. Se por ejemplo, no sé, consume el arte como un llevando los temas de la espectáculo. música, por ejemplo, el movimiento hippie o los punk, que Claro, para los se pocos agarra. partieron como algo disruptivo, después adoptaron esa estética, la agarró el sistema y volvieron como un objeto. Claro, porque pierde, se vacía el sujeto, se Claro, vacía la subjetividad, y ya nosotros sabemos, ¿no?, que en el fondo hay una trampa ahí, hay algo que no resulta. La intencionalidad agarra incluso la crítica, y es por eso cuidado, porque la fotografía, cuando saca fotografía de la pobreza, vende esa miseria y gana dinero con eso. Entonces el tipo está claro, ahí, ¿no?, está justamente. consumiendo, pero no hizo nada por terminar con esa pobreza. Aún no decía, hablaban de Goya, ¿no? Cuando pinta todo eso ejecutado, un amigo me decía, ¿y por qué no se metió a ¿cómo se llama?, detener eso, ¿no? Y tú, claro, y ahí se ve el problema ético y el problema social también que siempre tenemos en el arte, ¿no? Porque tenemos la cámara, ¿no? En este caso, por eso la era de la relatividad técnica, tenemos la cámara, pero también es como un revólver, ¿no? La gente empieza a sacar fotos de las muertes, de las ejecuciones, ¿no? Y eso Claro. también te remueve, ¿no? Después todo lo íbamos a ver. Nosotros no tenemos lo que tiene el Benjamin el 30. Nosotros nacimos con el cine, con la fotografía, con la técnica, y ahora tenemos un salto tecnológico que ni siquiera podemos ver. O sea, es una cosa Y que súper va acelerado. a cambiar el arte, el concepto de Sí, por arte y supuesto. todo. Lo que hablaba Benjamin se cumplió, o sea, la reproductibilidad ya pasó a otro Paso a otro nivel nivel. digital, Claro. digamos. Y eso es lo interesante de la teoría, que te dice el problema, muchas veces no te da la solución, pero piensa, te muestra el pensamiento, y ese corpus teórico cultural te puede ayudar para pensar este momento y poder, ¿cómo se llama?, tener más puntos de anclaje, porque no somos un primer tigre. Entonces, somos un eslabón. Entonces, los tipos ya han pensado, eso es lo que no entiendo, ¿por qué no acceder a gente que pensó, que además estuvo, por ejemplo, él compró digamos, la obra de Paul Klee, no pudo venderla en relación a lo que yo hablaba? O sea, muchos de ellos fueron pintores, arquitectos, no solamente una cosa, poetas, psiquiatras, ¿no? Toda la construcción del surrealismo es desde los psiquiatras. O sea, la construcción, no estamos hablando de Bretón, Tristán Tzara, no estamos hablando de gente que nos involucró en las guerras. Los rusos, como el Lobotsky, formaron parte del ejército rojo de Trotsky. No hay nada que no entre en relación con Trotsky en esto, porque Trotsky ya estaba también elaborando, en literatura de revolución, ya estaba elaborando un sistema que se pudiera reflexionar sobre la literatura. Ese es un texto que entonces hay que revisar, ¿no? Y Lenin también venía dando ciertos gestos, y Marx también había hablado de que esto podía ser aplicado a otras esferas espirituales, entre comillas, ¿no? O esferas como más artísticas, no tan de economía. Si bien todo el mundo le critica que no hizo una teoría estética, pero tampoco no le iba a dar y no era su misión. Sin embargo, la Escuela de Frankfurt y Benjamin tienen esa misión, ¿no? Ellos son teóricos desde la literatura, pero quieren hacer una gran teoría crítica, por eso que ellos son la teoría crítica, no la reflexión sobre su propia disciplina. Y entonces están inaugurando el 30 al 31. Yo veo que hay una primera, como dicen, una primera escuela de Frankfurt, una segunda escuela de Frankfurt, después se va a Estados Unidos, la escuela de Frankfurt, sale Jorge Jaime Adorno, eso lo vamos a ver después. Yo leo la estética de Adorno, no entiendo absolutamente nada, de un lenguaje súper complejo, después de ver todo lo otro, ahí como que uno dice, sí, Peor esta que, parte. ¿cómo se llama más complejo que de era de Derrida, A Derrida lo pude leer, la pero gramatología, igual es súper oscuro su lenguaje. súper complejo también, y sin embargo Adorno y además me da rabia porque critica mucho,
el jazz, ¿no? Critica mucho el jazz, el de los negros, tiene una visión muy europeizante, pero todos son europeizantes, entonces por eso de alguna manera ahí vamos a bajar, yo creo, esto con Mariátegui, y porque principio del siglo XX, y vamos a tirarlo también, ir tirándolo con, creo que hay que hacer la línea en algún momento con Octavio Paz, porque es el gran teórico del arte latinoamericano. Entonces, ahí vamos a poder ver también esa dialéctica, ¿no? Porque aquí lo que hemos visto es solo alemanes y para Europa, pero justamente eso tiene como Lévi-Strauss. Lévi-Strauss también genera desde el estructuralismo una clave sumamente subversiva, porque se va a vivir con los indígenas, con todo el tema, ¿cómo se llama? De irse a los Yanomami, a los Turubamba, se llaman, ¿no? Y genera Tristes Trópicos, un texto súper bonito sobre ese viaje que él hace a los indígenas. Entonces, no es personas que no han pasado por esa experiencia, han estado allá, etc. Y él disloca el discurso estructuralista, lo disloca y logra establecer un texto que tengo por ahí que me encanta, yo siempre lo veo concreto, de materialismo concreto, que es las mitológicas. ¿Me entienden? Entonces hay que ir viendo todos los que se apartan, o el mismo Montaigne, el padre del ensayo, cuando habla de los caníbales, ¿no? Todos esos que se apartan dentro de Europa hay que agarrarlo para agua para nuestro molino latinoamericano. Eso es lo que hago yo. Como que trato de ver todo lo que fue olvidado, invisibilizado, y que nos puede servir para poder generar un corpus desde aquí. Ya, pues, entonces voy a elegir esos, ¿cómo se llama? Manifiestos, ¿no? Y los voy a mandar, pues. Yo creo que por lo mismo, por lo latinoamericano y todo, no voy a mandar solamente el futurismo, el surrealismo, el dadaísmo y todo, sino que voy a mandar también yo creo que son más de 5 o 6, son hartos. Lo que pasa es que a veces son chiquititos, media página, pero los manifiestos son importantes porque, claro, establecen visiones políticas y todo, pero ya basándose en estos fundamentos que más o menos hemos hablado. Pero me interesa el manifiesto antropófago, por ejemplo, ¿no? Porque las bienales de Sao Paulo desde el 22 cruzan todo el arte y también la literatura. Entonces son movimientos, Brasil es un referente para nosotros en esta área, ¿no? Entonces me interesa, bueno, y el creacionismo con Huidobro, nosotros ahí tenemos harto que decir, por eso Chile igual de alguna manera es más fácil generar neovanguardias en los 80, porque nosotros igual tenemos a Huidobro, la Bombal, tenemos vanguardia en todos lados, ¿me entienden? En todas partes. Y también gente que se desliga de la vanguardia, no se siente de neovanguardia, y se pega un salto terriblemente fuerte como José Donoso y todo. Pero en el fondo tenemos de todo, y eso es lo interesante. Y cómo va este circuito en toda Latinoamérica dándose, eso es lo que me interesa, en el principio, porque después la neovanguardia la vamos a ver después. Entonces voy a mandar ciertos manifiestos para que ustedes hagan la relación, van eligiendo, es la primera cuestión que les estoy pidiendo que apliquen, ¿ya? Entonces, en la medida de lo posible, lo van hilvanando con los fundamentos que yo pasé. Van las reflexiones que ustedes tengan de su disciplina, de sus cosas, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero me interesa la relación, como que piensen en la relación, aunque sea el texto chiquitito, pero la relación con la teoría, que el manifiesto tiene un contexto, ese es el problema, ¿no? Y nosotros no lo leemos solo, el libro lo leemos solo, el teórico lo leemos solo, no, acá hay un contexto. Yo traté de pasar el contexto, ¿no? Y los textos también de los teóricos del arte y la literatura, pero necesito el texto. Entonces esa aplicación, los movimientos vanguardistas, no la teoría de la vanguardia, los movimientos de los vanguardistas los van a ver ustedes. Y ustedes van a hacer la aplicación con los fundamentos que yo ya pasé. ¿Ya? Entonces voy a mandar la grabación para que ustedes vean, repasen eso, y voy a mandar, a todos les voy a mandar manifiestos, os mandaré unos 10. Y ojalá no se repitan, se van poniendo de acuerdo,
yo voy a tratar esto, voy a tratar lo otro, ahí no somos tanto así, igual nos ponemos de acuerdo. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, hola, buenas Hola, noches. hola. Buenas noches, mil disculpas por la tardanza, estaba también en un conversatorio sobre dramaturgia peruana. Yo los voy a invitar la próxima a todos porque ha sido genial. Ya, pues, bueno. Escuchaba lo que decías, Karina, en lo último, y me parecía, o sea, me hizo recordar algo que estaba estudiando el otro día en performance, y cómo, por ejemplo, no sé si habrán escuchado de Marina Abramovic, y cómo comienza, ¿no?, a hacer performance por fuera de las galerías y por fuera de, o sea, de la, digamos, de la industria del arte, y cómo al final lo absorbe, ¿no? O sea, después de como que de 50 años, creo, MoMA, que es como un gigante de galería, prácticamente expone toda su obra. Y lo que a mí me pareció más raro es que Marina no tuviera la ética para decir, no puedo exponer ahí, porque precisamente mi arte va en contra de lo que significa el comprar el arte o el venderlo desde ahí. Y al contrario, en una entrevista que le hacen, estaba sumamente feliz de poder exponer en el MoMA. Yo me quedé como muy impactada porque decía, pero toda esa lucha que se suponía que era para deshacer esta manera aburguesada, pues, ¿no? De entender el arte, y resulta que al final para nada, porque ella feliz de exponer en el MoMA y decía que al contrario, que era un reconocimiento a su trabajo. Entonces fue muy impactante para mí ver esa contradicción, ¿no? Digamos, solamente eso quería decirles que me... O sea, el Abramovich es el ícono del arte, claro, como la performance también. He visto casi toda su producción y es interesante como él, y aparte con el tema del cuerpo, con la pareja también, ¿no? Muy interesante. Y después sus fotos, las fotos nomás se venden y se compran en miles de dólares. Entonces, claro, ella es un ícono. Yo me quedo con la crítica que hicieron los mismos alumnos, que tiraron panfletos en en una de esas, donde ella se sentaba y esperaba a la persona, ¿te acuerdan? Y que llega la pareja con la que construyó todo su trabajo también. Claro, y se tiene que mirar nomás y todo. Bueno, los alumnos intervinieron en esa exposición, ella tuvo que levantarse y se detuvo eso, porque la idea era una continuidad. Y lanzaron panfletos, y ahí también uno puede ver, porque ya desde adentro también, desde ese mismo alumno, entre comillas, estudiante, ya se mueve también para ir a criticar, ¿no? Estos sistemas, porque al final ella se transformó en un sistema ya consumido, fuerte, se agarró esta. Y yo creo que, no sé si han visto, pero creo que en relación a lo que decía Gabriel también y lo de Lu, es súper interesante para colocar lo otro, para colocar la crítica a la performance de ¿cómo se llama? La Avelina Lesper. Creo es una de Lesper, quiero Lesper. Es una gran de las críticas. Yo creo que la crítica como más fuerte que hay a las performance en este momento es ella. Y ella genera un corpus criticando todo esto, ¿no? Interesante, porque el discurso dominante apoya, ¿no? Apoya y va a seguir apoyando la performance. Y por eso nosotros en el taller de la Nueva Vanguardia, yo pasé ciertos conceptos, porque a veces se puede instalar cualquier cosa y no hay conceptos detrás, o viene un curador y te construye el concepto de la nada, pero pareciera que como que todos agarran, por ejemplo, no sé, yo pienso aquí, hay una performista conocida, agarra una pala, hace como una, digamos, de tierra, hace un montoncito y pone la pala. Y esa instalación, que a mí me ha ido a tocar, me han invitado a leer, y he visto eso, sí, no sé si nos vamos al tiro. Y eso es una instalación. Entonces todo eso yo creo que hay que contrastarlo. Sí, nos vamos. Hay que contrastarlo con estos teóricos que están en contra también. Y ahí los viendo para ver qué vamos a hacer con las neovanguardias y cómo salimos de eso. Ya, pues, que nos pasamos. Nos pasamos harto. Ya, pues, un besito, que estén bien. Mando eso. Cariños, que estén bien.
Ya, Súper. pues, mucha que lata, Una ojalá. buena que- semana. Chao, nos Chao, vemos. chao, ojalá que. Chau, chau. Chao, chao. Chau. Que recuperes tus documentos. Uy, ojalá. No Ya. creo ya, voy a tener que ir a sacar nuevos. Besitos, chau. Ay, qué lata. Le robaron. Uy, qué pena, en la calle. No sabe, parece que en como la casa, no sé, parece colegio. El colegio, parece. Ay, O qué en un horror. hospital. No, en una multitienda. Así que sí. Le han sacado entonces de la bolsa o algo. Sí, po. Ay, Oye, qué ahí te alegría. escribí. Ahí te escribí. Al- Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. Como para diferenciar las cosas y así que nos ordenemos, si no vamos a estar Sí, ahí con... yo me confundí. Listo, Sí, Cari, po. te hablo por Ya, ahí po. entonces. Ya, po, un besito, que estés bien. Chao. Chao. Chao, chao.